Senador, te saludo con mucho gusto. Javier, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Mario? Qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Muy buenos días, buen sábado, buen fin de semana. Gracias, igualmente, Javier, y agradeciendo siempre tu disposición, senador, para hablar de estos temas. En una primera parada, que nos puedas recordar qué significa el carácter preferente y, en este caso, qué plazo tiene. Mira, es evitar la congeladora, punto. Parece mentira que tengamos que poner a nivel constitucional el que las iniciativas, hasta dos iniciativas, que presente el presidente de la República al Congreso de la Unión, deban ser necesariamente atendidas, discutidas, dictaminadas y votadas en ese periodo ordinario de sesiones. No quiere decir que necesariamente se aprueben, pero sí se tienen que discutir, dictaminar y votar. Ese es el carácter de iniciativa preferente, y con base en esta nueva figura, el presidente Calderón mandó dos iniciativas. Una para la reforma laboral, una reforma a la Ley Federal del Trabajo, cuya Cámara de Origen es la Cámara de Diputados, y otra para reformar la Ley General de Contabilidad Gubernamental en materia de transparencia en cuanto a los informes de los números, ingresos, egresos de los tres órdenes de gobierno, no solamente de estados y municipios, sino también de la Federación, para tener información homogénea, y la Cámara de Origen es la de senadores, o sea, somos nosotros. Ya están las dos iniciativas ahí, y se tienen 30 días para dictaminar y votar en la Cámara de Origen, y otros 30 días naturales para hacer lo propio en la Cámara Revisora. Un primer periodo ordinario que en muchas administraciones pues era dejado ahí, ¿no? En lo que se daba la transición, y venían pues en algunos casos festejos y todo por las elecciones, y ahora está, me parece, siendo muy bien aprovechado, senador. Pero nos cambia la jugada de manera dramática, porque antes la distribución e integración de las comisiones dictaminadoras en el Congreso, pues hacía fuego lento, digamos, había un ritmo mucho más pausado. Y tomaba mayor tiempo, ¿no? Claro, y esto nos obliga a de veras integrar, por lo menos en la Cámara de Diputados, la Comisión del Trabajo y Previsión Social ya muy próximamente, y en el caso de nosotros, pues la Comisión de Hacienda y Crédito Público, ¿verdad? Así porque es. Son estos grupos los que tienen que hacer la elaboración de ese dictamen. Claro, si no se hace, lo que dice la Constitución es que entonces pasa la iniciativa como si fuera dictamen tal cual, a discutirse al Pleno y a votarse al Pleno, ¿eh? Y si no pasa nada, se tiene esa iniciativa como ya decreto, o sea, como proyecto de ley, y si no mete las manos en el Congreso, si dice que no tuvo tiempo, que no le parece que tanta urgencia, o que no se pudo integrar la comisión, no hay pretexto. Tal como va entonces la iniciativa, se convierte en ley. Bien, ahora, senador, si nos permites, vamos a empezar por esta que tiene que ver con la contabilidad gubernamental, y que tiene como origen tu Cámara, la Cámara de Senadores, y que tiene que ver con los estándares en la rendición de cuentas, ¿no? Mayormente. Así es, mira, de lo que se trata es, los estados y los municipios, como ya ocurre a nivel federal, deben dar a conocer puntualmente y de manera homogénea el origen y la naturaleza de sus ingresos, del dinero que reciben o que recaudan, ya sea por su propio esfuerzo tributario, ya sea por las transferencias, que es el grueso, que vienen de la Federación, o por deuda. Le llamen como le llamen a cualquier pasivo que se convierte en deuda que se tiene que pagar en un determinado plazo, todo se tiene que reportar y de manera homogénea. Segundo, que se tiene que separar muy bien los ingresos que tengan provenientes de la Federación para determinados programas, convenios o subsidios, tenerlos por separado de lo que son recursos locales, estatales o deuda. Tercero, no se vale hacer pagos a proveedores y contratistas en efectivo, se tiene que hacer todo por transferencia electrónica a cuenta bancaria, para evitar estos transferencias, estos traslados de 25 millones de pesos en aviones del gobierno de Veracruz, de Jalapa a Toluca, que recientemente vimos, que supuestamente era pagar los tamales de la Candelaria, ¿no? Bueno, evitar ese tipo de cosas, pero también evitar endeudamientos excesivos que no le avisan a nadie, o que incluso se brincan las trancas y se violan ciertas normativas o se falsifican documentos. Todo tiene que estar perfectamente reportado, informado, transparente, homogéneo y a la vista de todos, a partir de las páginas electrónicas de Internet, de manera gratuita y accesible para cualquier interesado. Y muy importante, el destino del dinero. ¿Qué hace? ¿A dónde va? ¿A dónde va? Gastos personales, servicios personales, burocracia, comisionados del sindicato, de los servicios de salud, educación, obra pública. Y no solo eso, no solamente el destino final de hasta el último centavo, sino luego la evaluación
de esa obra o de ese servicio o de ese programa o de ese convenio. Y por cierto, también repórtame todo lo que tiene que ver con tus gastos en comunicación. Ahora, senador, cuando nació el IFAI en la administración pasada, vino después el surgimiento de los institutos de transparencia en los estados de la República. ¿No funcionaron? ¿Están al servicio de las gobernaturas? ¿O esta ley pues los entierra o qué va a pasar? Mira, es que son dos cosas. Esto es para la contabilidad gubernamental, para hacer homogéneo el tipo de reportes de información que den los tres órdenes de gobierno, por cuanto hace ingresos y egresos. Por separado tienes el acceso a la información y para eso son el IFAI a nivel federal y los órganos de acceso a la información pública o transparencia en cada uno de los estados. Son discusiones distintas porque el IFAI tiene un alcance mucho mayor, puede hablarse de cualquier tema relacionado con la cosa pública. Bien. Esto es solamente pues qué bueno que contabilidad gubernamental. Ahora, el jueves pasado, Alejandro Encinas, el senador del PRD, presentó una muy buena propuesta, muy vinculada con lo que estás diciendo, para fortalecer a los órganos en los estados de transparencia, pero haciendo una instancia superior a nivel federal, que sea la revisora, para que no quede todo en control de los gobernadores, porque lo que muchas veces vemos es que precisamente el gobernador dice, bueno, pues, ¿cuál es el problema? Tengo yo controlado al Congreso, tengo controlado a mi auditor o a mi órgano de fiscalización, tengo controlado a mi instituto de transparencia, tengo controlado los medios de comunicación, por mí revisen lo que sea, total que perfectamente las cuentas salen exactamente como yo quiero. Ahora, Javier, no me voy a meter a esto, pero hay una discusión importante hoy en los estados de la República sobre la dependencia o no que tengan, por ejemplo, los institutos estatales electorales, y algo similar pasa con los de transparencia o acceso a la información. Y hablando de esta iniciativa, o bueno, de esta propuesta que tiene ahora el senador Encinas, debiera verse la autonomía financiera de estas dos entidades para que no dependa del presupuesto del gobierno del estado, es decir, que se blinden los congresos locales, ¿no? El presupuesto de estas 12 entidades que son fundamentales para la vida democrática y transparente de cada entidad y del país. Es correcto, la autonomía de una entidad, de una institución, te la dan dos factores. Uno, el presupuesto, quién paga, y dos, la forma de designar a los responsables, a los encargados, ¿no?, de encabezar esos organismos. Entonces, aquí el problema no solamente es de dinero, precisamente por eso también queremos que haya una absoluta transparencia de quién paga y cómo se decide el gasto para estas instituciones, sino también es quién lo designa y cómo lo designa. Pero como la verdad de las cosas es que a nivel estatal es muy difícil hacer este divorcio, esta separación entre el gobernador con los responsables de estos órganos. Precisamente por eso la iniciativa que presenta Alejandro Encinas tiene que ver con hacer una segunda instancia, una instancia superior, para que en caso de que el ciudadano que no quede satisfecho con la atención o la respuesta que se le dé en el Instituto de Transparencia, tenga un consejo general al que pueda acudir o recurrir para la revisión de este tipo de situaciones. Ahora, por lo que hace la contabilidad gubernamental, pues aquí la verdad es que tienes dos niveles para la fiscalización de los recursos y del uso de los recursos, a nivel local y a nivel federal, pero incluso se está tipificando ya una figura como delito el que dolosamente viole alguna de las disposiciones que tienen que ver con esa transparencia y rendición de cuentas en contabilidad gubernamental, prisión de 2 a 5 años. Es decir, lo que pasó en Coahuila no nos tiene que volver a pasar. No, bueno. Es infame que eso le hagan a la gente, que endeuden por 100 veces a un Estado sin decirle a nadie falsificando documentos y sin siquiera decir a dónde va ese dinero. Senador, pondré el caso de Michoacán también, porque también no son, digamos, son economías de tamaño diferente, pero ponderado, bolas, ¿eh? Perdón la expresión, pero... Lo de Michoacán. Sí. ¿No? Y precisamente lo que queremos evitar, hombre, es dinero de la gente. Mira, sean transferencias federales, sea recaudación a nivel local por pago de prediales, tenencias, de lo que quieras, ¿sí?, es dinero de la gente. Bueno, el endeudamiento termina por ser dinero de la gente, porque con el dinero de la gente se tiene que pagar la deuda. Así por eso necesitamos un mínimo, bueno, no un mínimo, un máximo de transparencia y rendición de cuentas en cuanto hace al ingreso y al egreso de los recursos de la gente. Entonces esta iniciativa tiene origen en la de senadores, Cámara Revisora la de diputados. Es correcto. Y antes de pasar al tema de la reforma laboral, senador, si tu tiempo lo permite, vamos a tener que hacer una pausa y regresaríamos contigo. ¿Podrías? Sí, claro. Ahora, nada más aprovecho este minutito que nos queda antes de ir a la pausa para preguntarte,
porque nos preguntan también en las redes sociales, y yo mismo he buscado las dos leyes, en las páginas del Congreso las iniciativas, perdón, en las páginas del Congreso no se tienen. ¿En dónde podemos conocerlas con mayor profundidad? Están en la Gaceta Parlamentaria. Ya están, en la Gaceta, con todos en sus ambas puntos. cámaras. Senado.gov.mx, diputados.gov.mx, están en ambas páginas. Yo ya las vi, las iniciativas correspondientes. Bien, pues qué bueno, porque el miércoles todavía no había tenido yo acceso a ellos, pero qué bueno que nos comentas, Javier. Vamos a hacer una pausa, regresamos contigo para platicar de la reforma laboral, ¿sí? Con mucho gusto. Gracias.